hace unos domingos atrás, la Torá significa instrucción, enseñanza. Son las instrucciones que el Señor nos dejó para que en ella podamos caminar a plenitud de vida. Por ejemplo, alguien me preguntaba en esta semana sobre la alimentación y yo decía, fíjese qué tremendo, Dios cuando creó al hombre le reguló ciertas áreas en el Edén de alimentación que él tenía que comer. Le dijo, cómete toda hierba, toda fruta, toda semilla, todo árbol, pero no dio permiso para comer carne. Ajá. La carne vino después del diluvio. Hubo el ingreso de la carne. Hoy somos más carnívoros que vegetarianos. Sí. Pero Dios, que es el arquitecto de nuestra vida, el que nos creó, sabe qué cosas necesitamos y nos dio lo que debemos de comer, qué es lo que más debe haber en nuestra vida. Sin embargo, al no entender estos principios de la Torá, nos seguimos desviando. Porque aquí, la raíz del problema en qué consiste, que no solamente te saco de Israel y te aíslo y hago de ti una entidad totalmente diferente al judaísmo, sino que el libro sagrado revelado en el Sinaí también te lo elimino y te digo que ya eso no sirve, que está abolido, que no tiene función, que no tiene vigencia, y te encuentras con estos conceptos teológicos que te dicen, bueno, nosotros no guardamos la ley ritual, guardamos la ley moral, y la pregunta es, ¿dónde dice la Biblia que hay una ley moral y una ley ritual? Claro. ¿Cuál es el texto en el Nuevo Testamento para decir que hay una ley moral y una ley ritual? Porque vuelvo y digo, el diezmo, que lo recogen todo el mundo, no está en la ley ceremonial, ni en la ley moral, está en la ley ritual. Claro. Entonces, lo que me conviene sí, lo que no me conviene no. Claro. Primicia, los primeros frutos, vamos a recoger los primicias, los primeros frutos, y no sé qué otra cosa por ahí recogen. Pero para tú poder hacer eso, tienes que basarte en la ley. Entonces, la Torá me sirve para unas cosas y para otras no. Entonces, la savia es la Torá. Como dijo el rey Salomón, Señor, inscribe tu ley en las tablas de mi corazón para no pecar contra ti. Porque lo dijo el apóstol Juan en la carta. Dice que el pecado es la infracción de la ley. Entonces la savia es eso. Pero antes de hablar del árbol, tengo que hablar de la savia. Porque Israel subsiste porque guarda Torah, porque guarda mandamientos. Aunque no muchos son muy observantes de los mandamientos. Pero en concepto general, Israel ha sido el depositario de esa Torah y que a través de la historia la han peleado, la han defendido hasta con su propia vida. La otra cosa que tenemos son las ramas. Que ya entendemos que no todas fueron desgajadas. Si Israel es el olivo, las raíces son los patriarcas y la savia es la Torá, las ramas son ¿quién? Pues son los judíos, porque claro, no todos fueron desgajados. Claro. Algunos fueron desgajados. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Qué había que hacer con los gentiles? Porque los gentiles estaban creyendo en la fe hebrea. El proselitismo hoy en el judaísmo no existe. No se llama a la gente al proselitismo. Ellos no buscan gente para que se convierta al judaísmo. Pero eso no ha sido siempre así. A través de la historia han habido momentos donde el judaísmo ha sido proselitista. Y esa es la realidad. Para el judaísmo del primer siglo el proselitismo existía. Los fariseos, los saduceos salían a buscar a los griegos y convertirlos a la fe hebrea. Entonces, estos gentiles empezaron a obedecer también la fe mesiánica. Entonces, Pablo le está diciendo, bueno, aquí está un árbol que tiene raíz, que son los padres, está el árbol que es Israel, está la savia que es la Torá, y están las ramas que son los judíos. Entonces tenemos ahora a estos gentiles que están llegando, que son el olivo silvestre. Y Pablo les dice, ustedes que son olivos silvestres, ahora ustedes no están aislados. Este es el problema con la doctrina del reemplazo. Claro. Y esa es la raíz del problema. Que están desarraigados. Yo creo que el reino de los cielos va a ser adquirido y poseído por los justos. No pertenece el reino de los cielos a un grupo exclusivo, sino que Dios tiene en cada nación y en cada pueblo, incluyendo Israel, gente de los cuales Él se agrada. Amén. Estas gente, cuando van llegando, ¿cómo es posible gente que yo digo que yo soy un Israel espiritual, pero no me alimento de la rica savia del olivo? Claro. Entonces, por eso me es más fácil a la pregunta que hiciste hace un rato atrás. ¿Por qué estamos haciendo cosas entonces que no nos mandaron a hacer y las que nos mandaron a hacer no las estamos haciendo? Sencillamente porque la iglesia no se está alimentando de la savia del olivo. Cuando la iglesia se empieza a alimentar de la savia del olivo, Israel no le va a gustar eso. Porque a nadie le gusta que haga lo que tú haces. Claro. Porque a nadie le gusta que tú me estás imitando a mí si tú no tienes por qué hacerlo. Y va a haber un conflicto entre lo que la halajá y la halajá y la tradición de los rabinos han establecido, que muchas de esas tradiciones son válidas y son hermosas. Y yo las creo y las defiendo. Pero en esta parte los gentiles tienen que formar parte. Ahora, si la gente
es un olivo silvestre, es olivo, Claro, pero es silvestre. pero es silvestre. Pero te estás alimentando de la savia del olivo silvestre. Pero el apóstol Pablo dice en el 18, al olivo silvestre, dice, no te jactes contra las ramas. ¿Contra cuáles ramas? Contra las ramas del olivo natural. Entonces los gentiles, para poderse aprovechar, son desarraigados del olivo silvestre e injertados en el olivo natural que es Israel, alimentándose de la rica savia. Bueno, espectacular. ¿Qué quiere que les diga? No me quedan más palabras. Esto es apasionante. Lamentablemente, muy lamentablemente, se nos está concluyendo este programa. Me gustaría que en 1 minuto, 2 a lo sumo, no más que eso porque nos van a sacar Gracias corriendo. por tu bondad. Usted nos diera un resumen final, una conclusión rápida de entonces cuál es la raíz del problema. Rapidito. La raíz del problema consiste en que la iglesia perdió su identidad. La iglesia no nació en Roma, la iglesia no nació en Grecia. La iglesia formó parte del judaísmo. Pablo, Pedro, Juan iban al templo de Jerusalén a orar. Tenían culturas judías, tenían prácticas judías. ¿Qué pasó? Que los teólogos fueron los que dividieron. Los arrancaron y los llevaron al gentilicio a vivir prácticas totalmente contrarias a lo que el judaísmo del primer siglo, lo que los mesiánicos o los nazarín o los del camino, los creyentes en Yeshua hacían al principio. Hoy la iglesia está desjudaizada, totalmente caminando por su